La tercera conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo se instaló en Bogotá, la capital colombiana. Participan delegados de más de 25 países, además del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. El respaldo del madurismo a la presencia de la guerrilla colombiana ELN y disidentes de las FARC en territorio venezolano, así como los presuntos vínculos y el apoyo del régimen al grupo terrorista Hezbollah, han sido temas claves en este encuentro. El presidente de Colombia, Iván Duque, solicitó activar todos los mecanismos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para evitar que cualquier Estado promueva, albergue, patrocine o facilite actividades terroristas en su territorio. El principal propósito de este viaje es construir un buen trabajo contra el terrorismo en el hemisferio, como hicimos en Buenos Aires en julio pasado, con esta cumbre ministerial. Condenemos, censuremos, sancionemos y tomemos las acciones necesarias cuando veamos estados patrocinando, protegiendo o permitiendo que en su territorio se adelanten actividades terroristas. Creo que en esta conversación que tuvimos esta mañana pudimos compartir preocupaciones del apoyo que la tiranía y la dictadura de Nicolás Maduro le da a grupos terroristas en su territorio. De lo que es la vinculación de Maduro con grupos radicales y terroristas, no solamente el peligro del ELN, el peligro de los ex-FARC, el peligro del crimen organizado, que es el narcoterrorismo, que está siempre pegado a terrorismo y narcotráfico, sino también las vinculaciones financieras y los tentáculos que existen con muchos grupos radicales y terroristas, entre ellos el Hezbollah. Hoy le preguntamos a nuestros televidentes, ¿se debe catalogar al régimen de Nicolás Maduro como patrocinador del terrorismo en la región? Saludo a nuestros invitados de hoy y los invito a responder brevemente esta pregunta para abrir el debate. Don Guillermo Pacheco, analista en seguridad y defensa, a esta hora con nosotros. Bienvenido. Jason, buenas tardes. Qué gusto estar contigo y con los televidentes en toda la región. Mil gracias. Quiero hacerle primero a usted la pregunta. ¿Venezuela, o más bien el régimen de Maduro, cree usted que debería ser considerado patrocinador del terrorismo? Mira, a primera instancia yo te dijera que sí. Definitivamente no deja de ser un patrocinador del terrorismo. Hay muchas evidencias, incluso en estas últimas manifestaciones que han habido en los países donde hay mucha presencia venezolana y obviamente dentro de Venezuela mucha presencia cubana e iraní. El líder opositor venezolano Juan Guaidó se reunirá en Colombia con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo en una conferencia regional sobre las formas de combatir el terrorismo. Se trata de la segunda vez que sale del país caribeño a pesar de la prohibición dictada por el Tribunal Supremo. Además, Guaidó planea visitar Estados Unidos y Europa, según informaron fuentes cercanas al gobierno colombiano. De momento, el opositor ya se reunió en Bogotá con Iván Duque, que le recibió en calidad de presidente legítimo de Venezuela. Desde Caracas, la vicepresidenta ejecutiva pidió a Donald Trump que no se deje engañar por los intermediarios de Guaidó, a los que tachó de criminales coordinados por el diputado. Por su parte, Nicolás Maduro afirmó en una entrevista que está abierto al diálogo con Washington. Aseguró que una mesa de negociaciones sería una situación beneficiosa para ambas naciones, mientras que una postura intervencionista como la de Guaidó conllevaría grandes pérdidas para todas las partes. Evo Morales se ha mostrado confiado en que el MAS gane las elecciones del próximo 3 de mayo en Bolivia. Pronunció estas palabras tras anunciar que Luis Arce Catacora y David Choquehuanca encabezarán la candidatura de su formación para los comicios generales. Optarán a los cargos del presidente y vicepresidente respectivamente. Según el mandatario dimitido, se trata de una fórmula que aúna a la ciudad y al campo para llevar a cabo el proceso de cambio. Es una combinación entre el conocimiento científico, económico, con el conocimiento originario también científico, para avanzar con nuestro proceso. Esta combinación entre compañeros de la ciudad y con los compañeros del campo
para continuar con nuestro proceso de cambio. Y lamentablemente el golpe, la dictadura con semejante persecución después de la represión, poco nos asustaron, pero ahora nuevamente estamos fuertes, más fuertes que antes. Los candidatos del MAS ya desempeñaron diversos cargos políticos, incluso en los ministerios bolivianos. A Luis Arce Catacora además se le atribuye el milagro económico del país. El líder del movimiento Tercer Sistema, Félix Pazzi, ya adelantó que podría retirarse una vez elegido Choquehuanca como candidato para no dispersar el voto. Y por su parte, la presidenta autoproclamada, Janine Áñez, ya llamó a las fuerzas opositoras a evitar esta situación. También aspira a la presidencia el principal rival de Morales en los comicios de octubre pasado, Carlos Mesa. El opositor y considerado promotor del golpe de Estado en Bolivia tiene como número 2 a Gustavo Pedraza. Otro par de aspirantes ya es conocido por un escándalo con filtraciones de audio. En diciembre pasado se difundió una grabación en la que presuntamente se escuchaba a Pumari pedir a Camacho $250,000 a cambio de aceptar ser candidato a la vicepresidencia. Pese a las disputas, los líderes cívicos acabaron llegando a un acuerdo. Mientras tanto, aún quedan 2 candidatos presidenciales que todavía no presentaron a sus posibles vicepresidentes. Se trata de Chi Yun-chun, médico y pastor cristiano, y Jorge Tuto Quiroga, expresidente del país. Rusia insiste en que Estados Unidos y sus aliados bombardearon Siria una semana después del supuesto ataque químico en el 2018 sin evidencias verificadas. Además, acusa a la OPAC de falsificar su informe. Estas declaraciones se produjeron durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. A su vez, el representante sirio expresó que los países occidentales politizan esta investigación. Nicolás Sánchez O'Donovan amplía el tema. La misión de Rusia ante las Naciones Unidas ha organizado una reunión para aclarar lo sucedido o intentar aclarar lo sucedido en la ciudad siria de Douma. Recordemos que fue el 7 de abril de 2018 cuando gran parte de la comunidad internacional culpó al gobierno sirio de atacar esa localidad con armas químicas, más concretamente con bombas de cloro. Esas acusaciones llevaron a una represalia prácticamente inmediata por parte de Estados Unidos y de sus aliados Francia y el Reino Unido contra el gobierno sirio. Concretamente, esas fuerzas aliadas atacaron con misiles objetivos de las fuerzas sirias y el ataque de la coalición llegaba, como decíamos, prácticamente de inmediato, solo una semana después, el 14 de abril de ese año 2018. Y para Alexander Shulgin, que es el enviado ruso ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, este ataque no estaba basado en pruebas fehacientes, sino en pruebas fabricadas, y además fue pues un ataque que se llevó a cabo de manera precipitada. Lo escuchamos. El punto de partida de toda esta historia fue un vídeo filmado otra vez por los cascos blancos sobre la primera ayuda médica a las víctimas de envenenamiento químico en Duma. Este vídeo se mostraba incesantemente en todos los canales occidentales más importantes, perturbando la opinión internacional pública con crímenes escalofriantes del régimen sirio, según la terminología occidental. Inmersos en un enfado justificado, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, sin esperar la debida investigación de la OPAC, en la noche del 13 al 14 de abril del 2018, bombardearon la República Árabe Siria a modo de venganza. Ahí escuchábamos a Shulgin hablar de un ataque que no esperó a los resultados finales. Además, aseguró que para atacar a Siria, Estados Unidos y sus aliados primero prepararon a la opinión pública mundial con esos vídeos de los que hablaba, esos famosos vídeos de los cascos blancos, unos vídeos de dudosa procedencia en el que aparecían supuestamente víctimas de esos ataques químicos, pero que cuando se desplazaron al lugar de los hechos, los soldados rusos, siempre según el representante de Rusia, obtuvieron testimonios que contradecían la versión de Occidente. Shulgin proseguía asegurando que estas pruebas fueron trasladadas después a la OPAC, pero que en el informe final de este organismo, que por cierto se presentó casi un año después, el 1 de marzo de 2019, solo se reflejaba la versión de Occidente. El diplomático tachó de opaco, de oscuro el informe, y aseguró también que la OPAC ha quedado manchada y que a partir de ahora hay que trabajar para normalizarla y restaurar la confianza en esa organización. Una de las
contradicciones, apunta la delegación rusa, es que la fuerza siria no sobrevuela zonas habitadas a baja altura. Además, aseguran que el cilindro de cloro no resultó dañado, por lo que eso no concuerda con un lanzamiento desde un helicóptero o desde un avión, sino más bien desde un dispositivo terrestre, y esto, como decíamos, entra en clara contradicción con la versión que culpa al ejército sirio. Los expertos rusos continuaron relatando que entrevistaron a varias personas, siempre mostrando fotos, nombres y apellidos de estos testigos, entre ellos personas que estuvieron todo ese día 7 de abril del 2018 en el lugar del presunto ataque y aseguraron que no les pasó nada. Además, entrevistaron a residentes de los edificios donde supuestamente murieron personas debido al cloro, y esos residentes aseguraron que no sintieron nada, y más trágicamente aún, ¿no? O más graves acusaciones, diciendo que trajeron cadáveres a la zona para falsificar ese ataque químico. En esta sesión en las Naciones Unidas se han relatado estas entrevistas, como decimos, con nombres, apellidos y fotografías de estos testigos. Por su parte, el representante sirio, Bashar Jafari, aseguró que es una clara prueba de que el informe de la OPAC es partidista, pues que los países que atacaron precisamente a su país, a Siria, ahora defienden ese informe. Lo escuchamos. Fue un llamativo rechazo a la petición de Siria y de la Federación de Rusia de convocar una audiencia cerrada para que el equipo de la misión de investigación respondiera a todas las preguntas sobre el reporte de Duma. Y no hace falta mencionar que quienes cometieron una agresión brutal en territorio sirio el 14 de abril utilizando el supuesto incidente en Duma como pretexto fueron los mismos países que defendieron este informe incluso antes de que la OPAC investigara el supuesto incidente. Que el gobierno sirio está asombrado y preocupado por la irresponsabilidad demostrada por la alta representante, que debería haber exigido que la OPAC tomara en consideración la información filtrada. Ahí escuchábamos a Jafari, pero una versión muy diferente es la que ha presentado la representante estadounidense, asegurando que esta reunión es solo un intento burdo por parte de Rusia de desacreditar a la OPAC y además de adelantar su propia agenda en Siria. La representante norteamericana reafirmó la postura de su país, que recordemos acusa al gobierno de Damasco no solo de ese ataque de Douma del 7 de abril del 2018, sino de otros ataques en el país con armas químicas. En la misma línea se mostraban los representantes, por ejemplo, de Francia, versiones prácticamente opuestas a las presentadas por Rusia y también, recordémoslo, por la propia Siria. Por lo tanto, esa reunión en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, que de momento intenta arrojar luz sobre lo sucedido esos días del 2018 en Siria, pero que también está evidenciando, como era de esperar, ¿no?, una clara contradicción entre las posturas de ambos bloques. Hola amigos, otra vez aquí compartiendo con ustedes las noticias. Migración a Estados Unidos. La desesperación de los migrantes atrapados en México que envían solos a sus hijos a Estados Unidos. Qué tristeza. Bueno amigos, otra vez aquí compartiendo la noticia con ustedes. Antes de iniciar, no se les olvide suscribirse a nuestro canal. Comparte con nosotros sus opiniones. Y lo importante es que tengamos una noticia que realmente nos sirva como canal informativo. Dice, dejé ir a mi hijo de 7 años solo a Estados Unidos. Lo llevé al puente que conecta México con Estados Unidos. Le di un beso y le dije que caminara hasta que encontrara a los oficiales de migración. Quien habla es Fernanda, una migrante de 27 años de Honduras, que desde octubre acampa en la calle en Matamoros, Tamaulipas, uno de los estados más peligrosos del País Bajo, el programa Quédate en México. No olvidemos que México está pasando por una situación muy difícil, mucha delincuencia, mucho vándalo, y desafortunadamente los migrantes cuando llegan a México de pronto encuentran la esperanza de que ahí van a encontrar la solución, que ya están cerca, pero ahí es donde se complica más todo. Estados Unidos nos mandó a la boca del lobo a sufrir secuestros y extorsiones. El gobierno de AMLO es rehén de la política xenofóbica de Trump. Las decenas de miles de migrantes atrapados en la ciudad fronteriza de Tapachula.
Esta iniciativa, implementada por las autoridades mexicanas tras un acuerdo con el gobierno de Donald Trump, también es conocida como Protocolo de Protección de Migrantes, MPP por sus siglas en inglés, y por ella miles de migrantes están en México esperando una respuesta a su proceso de asilo en Estados Unidos. Los migrantes dicen que están atrapados en ese país ya que nunca quisieron estar ahí. Mandar a mi hijo solo a Estados Unidos fue la decisión más difícil de mi vida. Fue una opción desesperada porque como madre ya no estaba dispuesta a que siguiera durmiendo en el suelo. Aquí pasaba hambre y frío, cuenta Fernanda. Dice que su hijo Gustavo le hizo prometerle 2 cosas antes de irse: que no iba a llorar y que iba a reunirse con él al otro lado del Río Grande lo antes posible. Gustavo es uno de los al menos 135 niños que la Oficina de Rehacinamiento de Inmigrantes de Estados Unidos, ORR por sus siglas en inglés, reconoce bajo su custodia. Estos menores cruzaron entre octubre y el 19 de noviembre, mientras sus familias esperaban al otro lado de la frontera bajo el programa Quédate en México. ORR es parte del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos y es una agencia de bienestar para los niños, no una agenda de seguridad, le explica a la BBC uno de sus voceros. Según la ley federal de Estados Unidos, los menores solo pueden estar detenidos por un máximo de 72 horas y después tienen que ser puestos en albergues a cargo de esta institución. Los oficiales de la frontera de Estados Unidos tienen que recibir a los niños que llegan solos por la ley de protección de víctimas del tráfico y la violencia, que asegura protección para migrantes indocumentados víctimas de tráfico. Es irónico escuchar esa palabra, quédate en México, cuando de pronto encuentran unos bandidos estafando a estas pobres gentes necesitadas, cobrándoles extorsiones, viviendo realmente un infierno. Para comprobar que los niños que llegan sin acompañamiento no son víctimas de trata, tienen que dejarlos pasar. También por el acuerdo de Flores, las autoridades de Estados Unidos tienen que operar con medidas de protección a los menores, explica Charlene de Cruz, abogada de Proyecto Corazón. Los padres de estos niños apuestan a que sus familiares en Estados Unidos comprueben su parentesco ante las autoridades y se hagan cargo de ellos. Los padres desean entrar también legalmente a Estados Unidos, pero con el programa Quédate en México las posibilidades son muy bajas. Por proteger a sus hijos, la abogada de Cruz, que oye cada día uno o varios casos de padres que han mandado a sus hijos solos a Estados Unidos, dice que es una medida de gran desesperación. Se están sacrificando ellos mismos para proteger a sus hijos. Todo lo que han hecho desde salir de su país es para mejorar sus vidas, y esto incluye desde intentar sacarlos de la pobreza hasta evitar que sean asesinados o reclutados por el narco. Qué tristeza cuando de pronto la humanidad no entiende la debilidad que tiene un ser humano cuando de pronto sale huyendo de su país porque está viviendo, digamos, necesidades muy bruscas, muy duras, y que sencillamente los está carcomiendo. Entonces huyen de sus países buscando un mejor futuro, buscando el tan anhelado sueño americano, y cuando llegan a México, en la frontera sencillamente no pueden pasar, entonces prefieren abandonar a sus hijos hacia el lado de los Estados Unidos para que sencillamente sean adoptados en ese país. Es muy triste tener que un padre o una madre abandonar a su hijo para poderle dar un mejor futuro, porque sabe que si se queda con él está arriesgando hasta su propia vida. Así lo dice Daniel, un migrante que envió en noviembre a su hijo a Estados Unidos. Yo nunca esperé separarme de mi hijo, pero aquí estamos en condiciones horribles, donde estamos sufriendo el rigor del invierno y no sabemos si vamos a ser secuestrados. Es terrible no tener a mi hijo conmigo, pero al menos espero que él esté mejor. Matamoros es el estado de Tamaulipas. Es el sitio donde se han registrado más casos de niños que han sido enviados solos, según coinciden los expertos. Es uno de los lugares
más peligrosos de México, donde los migrantes dicen sufrir extorsiones y secuestros. Estados Unidos nos mandó a la boca del lobo a sufrir secuestros y extorsiones. Viven en casas de campaña y la gran mayoría se alimenta y viste gracias a las donaciones. Imposible conseguir asilo. Doug Stephens anunció a su trabajo como funcionario de asilo de Estados Unidos y ahora es uno de los más reconocidos críticos del programa Quédate en México, al que considera legal, ilegal e inmoral. Dice que Estados Unidos está regresando a los inmigrantes a pesar de que pueden ser perseguidos o torturados. Los estándares del programa para que los inmigrantes prueben que están en riesgo son mucho más altos. Ahora, el sistema está diseñado para evitar que la gente pase las entrevistas. Agrega que el nivel de argumentación que se pide que hagan los inmigrantes para obtener asilo es equivalente al de un juicio civil en Estados Unidos, pero que los migrantes no tienen los recursos ni los abogados para presentar las evidencias. Es casi imposible para alguien pasarlo. Los migrantes tienen que probar en cuestión de horas algo que les puede significar la vida o la muerte. De acuerdo con los datos oficiales examinados por la Universidad de Syracuse, solo una ínfima proporción del 0.1 de los casos de la programación Quédate en México ha logrado asilo en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho públicamente que el programa de asilo de su país es una estafa, por la que aún tipos que se ven muy duros dicen que corren riesgo en sus países y logran migrar a Estados Unidos. Charlene de Cruz explica que los procesos migratorios se vuelven más complicados para las familias que envían a los niños solos. Así cuenta la experiencia de una familia que recibió una orden de deportación antes de que el caso del niño fuera oído en Estados Unidos. También pone el ejemplo de una niña que tiene más de un mes en custodia de los Estados Unidos porque su tía, la hermana de su madre, no ha podido probar su parentesco. Son muy pocas las esperanzas. De Cruz explica que no está claro cuándo los padres y los hijos podrán verse de nuevo y que ella tiene pocas esperanzas de que sea pronto. Hay una cosa que dice que la esperanza es lo último que se pierde y es lo único que a ellos los mantiene vivos, pero hay muchas familias que saben que sus hijos están en algún lugar de Estados Unidos, al igual que los hijos saber que sus padres están en algún lugar de México, o quizás los desaparecieron, o los torturaron, o los secuestraron, y quizás muchas veces no se logran volver a encontrar. O sea que esa fue una despedida definitiva. Es triste ver esto, porque sobre todo hay niños de por medio. Dice que los niños podrían recibir el estatus de jóvenes inmigrantes especiales, por el cual los menores de 21 años que han sido abandonados, abusados y desatendidos por sus padres pueden legalizarse en Estados Unidos. Sin embargo, es casi imposible que los padres puedan conseguir asilo con el programa Quédate en México. Así que una opción sería esperar hasta que los niños tuvieran residencia legal en Estados Unidos y pudieran salir de ese país a visitar a sus padres. Otra opción, dice, es que los niños digan que quieren estar con sus padres y sean deportados. El niño de Fernanda, Gustavo, está ya con su tío en Arizona, Estados Unidos. Mientras tanto, Fernanda sigue en Matamoros esperando su audiencia, que será en marzo. Cada día se sienta a las orillas del Río Grande, que es lo único que le separa de su hijo. A veces pienso que si no tuviera a mi hijo, que es mi razón de vivir, ya hubiera dejado que la corriente me dejara. En cuanto Gustavo se perdió de su vista en el puente, Fernanda no pudo cumplir la primera de sus promesas y se puso a llorar. Es imposible saber cuándo le podrá cumplir la promesa de volver a estar juntos. Es lo único que alimenta eso, unas esperanzas. Da tristeza hasta dónde llega la capacidad del ser humano de sencillamente lucrarse con el dolor de una madre, de un padre, de un niño, de un bebé, porque sencillamente lo volvieron un negocio. Pero desafortunadamente es así. Es imposible saber cuándo le podrá cumplir la promesa de volver a estar juntos. Ahora pues, con tantas cosas que suelen pasar, tanto tráfico de blancas, tanto xenofobio,
tantos niños maltratados, tantos niños arrancados de los brazos de sus padres que están sufriendo penurias. Yo quiero que esta noticia sea más de una consideración personal, de que de pronto tengamos nosotros como seres humanos un poco más de conciencia y alcemos una voz ante el mundo para que sencillamente la gente tome atención, preste tiempo a esas cosas que realmente lo que hacen es entristecer el alma. Porque vemos, de hecho hace unos días vimos un accidente donde cayó un avión y la gente, en lugar de ir a prestarle ayuda, lo que fueron fue a saquear el avión, a robarse en las maletas, a robarse en todo lo que traían, y no le prestaban ayuda a esos que de pronto estaban moribundos en ese momento, porque la mentalidad del ser humano se volvió pobre, se volvió una mentalidad abusiva, arraigada a una parte material que no sirve. Es triste, y la frontera de México con Estados Unidos no es la excepción. Ellos están ahí haciendo de las suyas, haciéndolo con la gente realmente necesitada, porque sabemos que todas esas personas que están allá con su esposa, sus hijos, con sus padres, sus abuelos, y pasando mucho, cogiendo su último centavo para poder lograr estar hasta ahí, y que estos tipos allá en la frontera y con el programa de Quédate en México sigan haciendo negocios con ellos. Es tan culpable el gobierno de Donald Trump como es tan culpable el gobierno de México. Sería bueno que prestaran ayuda a esto, porque realmente da tristeza ver hasta dónde llega la humanidad. Pongámonos la mano en el corazón y que de pronto esos niños sean el principio para un cambio. Listo, que se están trancando el paso hacia los Estados Unidos porque hay mucho ilegal, perfecto, pero creo que hay unas mejores formas para hacerlo, y también hay la posibilidad de que hayan instituciones, organizaciones que amparen a esos niños, a esos padres que no es tan fácil soltar un hijo para dejarlo a la deriva, a ver qué va a pasar, a ver quién se apiada de él. Esperemos que esto llegue a un buen término y que esos niños, ya estando en México, se puedan radicar ahí, y que asimismo ellos puedan pedir de pronto esa oportunidad de volver a estar con sus padres, así sea en calidad de visita, pero saber uno que sus hijos están bien, y que a la vez sus hijos también sepan que sus padres de una u otra forma también están subsistiendo ante esta terrible realidad.